De recibir en nuestros estudios aquí en Canal Pro a la licenciada Fátima Mereles, que está a mi lado, y también la ingeniera agrónoma Silvina Soria, técnica especialista de malezas. ¿Cuál es el tema que nos trae para charlar con estas especialistas? El manual de identificación de malezas comunes en nuestro país. Es un material que fue lanzado por INVIO en conjunto con Bayer Agrofértil y de Calpar, más bien. Bueno, antes que nada, licenciada, ingeniera, gracias por acompañarnos aquí en Canal Pro. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ingeniera, y para comenzar y involucrarnos directamente en el tema malezas comunes del Paraguay, queríamos hacer un poco una retrospectiva, ¿no? Saber cómo nació la idea que dio origen efectivamente a este gran material. Bueno, paso a contarte cómo nació, digamos, este proyecto. A partir de la empresa donde yo trabajo, la compañía se llama Monsanto Paraguay. El proyecto se inició hace aproximadamente 4 años atrás. En ese entonces yo estaba en la posición de weed management o manejo de malezas, y tanto en Argentina como en Brasil, ya que Monsanto es una empresa multinacional, existían manuales de identificación de malezas en esos países y no así en Paraguay. Entonces surgió la necesidad de realizar un trabajo in situ propio del Paraguay para la identificación de las malezas propias y típicas de aquí del país. Surgió el proyecto muy, digamos, tímidamente, como para comenzar a tener material local, ya que muchos técnicos y productores se nutrían de aquellos manuales de otros países para poder identificar la problemática que se daba aquí con las malezas en los lotes, en los campos productivos. La necesidad surge, ¿por qué? Porque las malezas son plantas indeseables que crecen en los cultivos productivos y hace que los rindes y la productividad en esos campos, ya sea de cultivos extensivos como soja, maíz, algodón, trigo, que son los cultivos principales de aquí del Paraguay, tengan detrimento en sus rindes. Entonces es fundamental que tanto el productor como el técnico identifique adecuadamente esas plantas indeseables o malezas. Fue un trabajo, como te decía, que surgió hace 4 años atrás, muy arduo, donde se convocó a biólogas de gran renombre como Fátima, que está acá a mi lado, Juana de Gea y Gloria Céspedes. Ellas trabajaron muchísimo, son científicas de renombre internacional y bueno, nos ayudaron muchísimo a que este proyecto se haga realidad. Este manual salió, como te comentaba anteriormente, hace un mes, o sea que fueron 4 años casi de trabajo muy arduo, pero bueno, queremos que sea también el puntapié inicial para trabajos posteriores y que sirva para tanto el productor, está dirigido a productores, a técnicos, a docentes, a estudiantes. Es un material, digamos, bibliográfico inédito aquí en Paraguay y que esperamos surja trabajos posteriores como para realizar también manejo de malezas y control de malezas. Yo te voy a preguntar, ingeniera, cómo se realizó este trabajo efectivamente, pero quiero preguntarle a la licenciada qué pasó por su cabeza, cuándo llegó efectivamente la invitación, la propuesta de poder realizar este trabajo que no se estaba realizando aún en nuestro país. Y bien explicaba la ingeniera la necesidad de poder tener esto a mano, de poder contar con un material así, con estas características, y que efectivamente iba a servir para todos. Un material así que reúna todo lo que se tiene aquí en malezas comunes del Paraguay. Bueno, sí, cómo no. En realidad fue una invitación de en ese momento la empresa Monsanto, ¿no es cierto? Y entonces a través de los técnicos como Silvina y otros compañeros fuimos allá, se hizo el programa de lo que se debía hacer y comenzamos el trabajo. Quiero decir que este no es el primer librito de malezas que tenemos en Paraguay. Hace 48 años es que tuvimos el primero con, por supuesto, muchísimos menos especies, un libro mucho más modesto y todo, que tenía unas fichas, vamos a decir, por decirlo, incompletas y que no fue realizado enteramente en nuestro país. Estuvo realizado por una estudiante del Cuerpo de Paz en ese momento y que ayudó muchísimo al productor, por supuesto, ¿verdad? Bueno, finalmente, con el plan ya
con Monsanto hicimos este manual y comenzamos con las tareas de campo. Las tareas de campo consistieron en las salidas sobre los cultivos, tanto a la región oriental como occidental, sobre las fincas de los productores. En primer lugar, lo que hemos realizado fue la colecta del material, porque esto se hizo realmente con un rigor científico muy importante. Todo lo que está mencionado acá se encuentran como testigos no solamente en un museo o herbario, le llamamos nosotros, en este caso en la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Ciencias Químicas, pero también los duplicados fueron a parar a herbarios del exterior. Es decir, todo lo que se menciona acá como plantas malezas, realmente nosotros tenemos un material testigo que cualquiera lo puede consultar si lo desea, ¿verdad? Eso es muy importante, porque no se hizo mirando nomás esto es tal cosa y tal cosa, no. Se hizo una identificación en el herbario científica por medio de la literatura existente, ¿verdad? Nos hemos encontrado con algunas novedades de pronto que no podíamos determinarlas, inclusive trabajábamos con Silvina, ella nos acompañó en el 100% de las salidas de campo realmente, y algunas cuestiones que tenían que ver con que busquen tal cosa porque en Argentina ya se reportó, etcétera, etcétera, pero acá todavía no reportamos. Nosotros pensamos que este va a ser un primer material, que luego seguramente va a venir un segundo material aumentado porque están apareciendo algunas cosas. Lo que pasa que en el tiempo estipulado no hemos podido recorrer todo, por supuesto, y en una de esas quedaron algunas malezas, vamos a llamarla así, que tendríamos que incorporar en una edición aumentada, ¿no es cierto? También quiero explicar, bueno, las tres autoras de acá, Juana, yo misma y Gloria, somos gente que trabajamos en taxonomía y ecología de la vegetación. Por tanto, como bióloga, tengo que decir que en realidad el término maleza para nosotros es un poco conflictivo, digamos, porque eso no existe en la jerga botánica. Una planta que molesta a un sistema no existe. Existe una planta que se adapta a un sistema. Ergo, cuando nosotros tenemos un suelo desnudo para un cultivo determinado, entran algunas colonizadoras que se aprovechan de ese sistema, ¿verdad? Pero que luego, lamentablemente es así, cuando viene el cultivo, hacen daño económico al cultivo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que en términos agronómicos llamamos maleza, ¿verdad? Pero realmente, ecológicamente hablando, son plantas que se adaptan a sitios específicos, a suelos específicos, ¿sí? Eso quiero dejar bien aclarado también. Perfecto, y vale la aclaración porque generalmente se utiliza, al menos todos utilizamos malezas y con ese concepto claro, cuando está en un cultivo, si molesta al cultivo y económicamente es perjudicial, por supuesto hay que sacarlo, ¿verdad? También quiero aclarar que muchas de estas especies no son nativas, ¿cierto? Y Silvina acá puede aclarar un poco más porque muchas veces vienen con las semillas ya que se compran, ¿no es cierto? Ah, correcto. Sí. Silvina, preguntarte en primer lugar, para seguir charlando, cómo fueron los levantamientos, por ejemplo, que fueron realizando en cada salida, porque tuviste participación del 100%. Sí. Bueno, no te mencioné antes que para la realización de este manual, vos bien dijiste, se convocaron también otras instituciones, el INBio, Instituto Nacional de Biotecnología, y empresas privadas como Decalpar y Agrofértil. En el INBio también nosotros recorrimos, hicimos todo el levantamiento de campo con otros técnicos, entre ellos el ingeniero Gerardo Bertón, que vale también el agradecimiento a toda su labor, Julio González también, que nos ayudó muchísimo, no solo en las recorridas, sino también en todo lo que fue la edición del libro. Pero bueno, ya te digo, fue un trabajo muy arduo, donde se recorrió cada región del Paraguay, inclusive el Chaco. Hicimos varios levantamientos en el Chaco, donde hay especies completamente diferentes a todo lo que es la región entre occidental y oriental, difieren muchísimo, y como mencionaba también Fátima, hay especies que digamos, ingresan al país mezcladas con semilla que se trae de otros países, y estas malezas son muy problemáticas. Inclusive también abarca este trabajo aquellas malezas resistentes a herbicidas,
donde también es muy problemático su manejo en cuanto al control. Por eso te decía que este manual, nosotros lo que esperamos es aumentar, digamos, el número de especies en cuanto a malezas y también incorporar el control de estas especies porque es muy problemático y abarcar también un capítulo en todo lo que es malezas resistentes a herbicidas. Silvina, te quiero consultar, también agregar a la pregunta anterior, es qué tipo de limitaciones, por ejemplo, encontraron a la hora de realizar los levantamientos. Bueno, la limitación fundamental fue el tiempo, porque obviamente nosotros también teníamos otras actividades y lo tuvimos que hacer en conjunto con las demás actividades, pero en realidad no tuvimos grandes limitaciones. Financieramente se pudo realizar porque tuvimos apoyo también no solamente de Monsanto, sino también de otras empresas, como te comenté, Invío y empresas privadas. Pero bueno, fue un trabajo arduo porque se hace levantamiento, identificación, todo eso, como te contaba Fátima, va a un herbario, se duplican esas especies también en otros herbarios, ya sea nacional como internacional, o sea que fue un trabajo, y bueno, ni hablar después de todo lo que es la recopilación de datos, edición, fotos. Las fotos también fue un problema porque nosotros incorporamos no solamente la planta adulta, sino también el estado de plántula, o sea, la identificación de las malezas es muy importante realizarla en forma primaria, o sea, incipiente, y reconocer una plántula de maleza es mucho más complicado que reconocer una planta adulta. Entonces, lograr esas fotos también fue bastante complicado y también hubo mucha gente que sí nos ayudó muchísimo en todo lo que fue colección de fotos. Fátima, y hablar un poco también acerca del trabajo que seguramente tiene su complejidad cuando ya se tiene la recolección de estos datos primarios, al menos que estaba mencionando Silvina, y el trabajo que llevar al escritorio, ¿no? A comenzar a transcribir, darle el rigor científico que estaba mencionando recién y el trabajo en conjunto que estuviste mencionando con las otras El trabajo coautoras. significa sentarse en el laboratorio con la lupa y la literatura, sacar los nombres de las malezas. En campo es la recolección, es la fotografía del material vivo, ¿no es cierto? Si es que estaba en flor, si no estaba en flor, plántulas, si no, etcétera. Como dijo Silvina, muchos nos ayudaron ahí porque no en todos los casos se podía. Algunas veces uno tenía ya la planta adulta sin tener otras plántulas pequeñas. Es decir, necesitábamos realmente el apoyo de mucha gente que de hecho nos ayudó, ¿verdad? Y una vez tenida toda esa información y ya corroboradas las especies, bien corroboradas las especies, en realidad se pasó a lo otro que es secundario y que es comenzar a sistematizar en una base de datos, porque tenemos en una base de datos todo esto, en una base de datos MS Access, toda la información, ¿verdad? Y comenzar a escribir. Este libro, del cual realmente estamos muy contentas de haber Vamos a mostrar, le pedimos disculpas ya al director de cámara, ¿verdad? Sí. Pero queremos mostrar, ahí tiene en mano Fátima, malezas del Paraguay. Malezas comunes del Paraguay. Malezas comunes del Paraguay, manual de identificación, un trabajo realmente fantástico, de rigor científico, y que es un adelanto ya de gran parte de lo que tenemos ahora, y porque se va a venir una segunda parte que recién estaban comentando. Que Anhelamos. Hay que tener. Decía usted, lo que quiero decir es que este libro estamos muy contentas. ¿Por qué? Porque este libro tiene toda una parte en donde se hablan muy bien de las malezas, qué son las malezas, cuáles son sus características, por qué se consideran malezas, todo ese tipo de cosas. Luego vienen las fichas. Las fichas, como se puede ver acá, ¿no es cierto? Está la foto en la parte derecha y acá está la ficha con las características, ¿sí? Ahí. Excelente la fotografía. ¿No es entonces resaltado. Y las fichas tienen, por ejemplo, el nombre científico, el nombre vulgar, los sinónimos más conocidos, por si ahí la persona que está buscando la conoce con otro nombre, a lo mejor es su sinónimo. Dos palabras de cómo se la reconoce, una descripción botánica, esta es la parte científica, digamos, los ciclos de desarrollo que tiene y su fenología, es decir, cuándo florece, cuándo fructifica, cuáles son los meses de mayor fructificación y floración. Todos esos son datos para
la persona que está cultivando, ¿no? Para el productor, ¿verdad? La ecología, dónde crece, en qué tipo de suelos, etcétera. ¿Dónde se distribuye? ¿Dónde ha aparecido? ¿En qué partes del país? Y acá quiero destacar de que en este punto no solamente hicimos en todos estos departamentos la colecta de campo, para eso está el herbario, está el museo, que nos dicen que en otras partes también se colectaron. Y hay un pequeño párrafo que no se da en todos los casos, que son el de las especies similares. ¿Qué son las especies similares? Y son aquellas que son parecidas a esta, pero que en una de esas no lo son, ¿sí? Entonces ese dato también para el productor es muy importante. Y acá lo que corrobora que fue un trabajo científico es lo que dice acá, el material examinado. Ese es lo que te había comentado, de que ese material es el material de referencia que queda en el herbario. Es lo que miramos nosotros para hacer la determinación botánica. También quiero destacar, y eso es muy importante, ¿verdad?, de que este libro tuvo a sus 3 autoras, pero también tuvo a sus revisores, que están acá expuestos. Todas estas personas revisaron este material. ¿Podemos mencionar quiénes son? Claro que sí. Licenciada. Revisaron este material la señora Rosa Degen de Arrúa, ella es botánica, ella es de la Facultad de Ciencias Químicas del Departamento de Botánica de la Dirección de Investigación. Revisó también María del Carmen Peña Chocarro, ella es una colega nuestra botánica que trabaja en el Herbario de Madrid y está asociada al British Museum. Y Julio César González Domínguez, una persona que en ese momento estaba en el envío y que hizo la primera revisión exhaustiva y muy bien hecha realmente de este material, ¿sí? Entonces por eso es que estamos orgullosas y también acá consta un agradecimiento a los revisores y a los coordinadores de campo, en este caso Silvina, que fue nuestra mano derecha, don Gerardo Bertón, que también estuvo con nosotros en muchísimas salidas, etcétera, ¿verdad? Entonces tratamos de que este haya sido un libro realmente completo hasta el momento, claro, porque van a ir apareciendo cosas nuevas en la medida en que vayamos viendo otros espacios, por un lado, y por otro lado, que vayan ingresando semillas, lo cual es absolutamente normal que así pase, ¿verdad? Excelente, Silvina. En términos generales, luego de esto, porque duró 4 años, la investigación, hace un mes salió este material científico. En términos generales, ¿cómo estamos con malezas en nuestro país, en Paraguay? Eso es lo que pudiste observar. Mira, yo siempre digo que Paraguay es como una isla en el desierto, porque tanto Argentina como Brasil tienen muchísimas especies resistentes a herbicidas, acá también hay, pero el productor ha aprendido el manejo de estas malezas resistentes. Si bien este material les va a ayudar muchísimo en todo lo que es identificar malezas que no son muy conocidas o que tienen dudas, el productor es muy ávido de las nuevas prácticas agronómicas y todo este tipo de digamos, de conocimiento. El productor ya acepta muchísimo todo lo que se le puede llegar a incorporar. Así que si bien hay problemas de resistencia de malezas, hay problemas en Paraguay también en cuanto a la existencia de malezas en nuestros cultivos, está bastante bien manejado. No hay tantas especies problemáticas hasta el momento. Pero hay algunas que sí son pero de sí difícil hay, control, ¿no? sí, hay muchas de difícil control. Hay resistentes ya declaradas, sí, como figuran, por ejemplo, en las páginas de With Science. Y hay otras que están en vías también de ser resistentes y que, bueno, en cualquier momento sí lo serán. Pero si comparamos entre nuestros países vecinos, Argentina y Brasil, Paraguay está mucho mejor posicionado. Bueno, Fátima, por último, me encantaría que puedas hacer un breve comentario, especialmente desde el punto de vista del productor que va a estar manipulando este libro, que va a estar observando. ¿Con qué se va a encontrar, teniendo en cuenta la actividad que se desarrolla aquí en nuestro país, que sabemos que la producción nacional es bastante importante? Sí. Lo que queremos en primer lugar es que llegue a manos del productor, porque para ello se hizo, ¿sí? Los que están trabajando con esto. Entonces el productor se va a encontrar con lo que casi ya expliqué, ¿verdad? Se va a encontrar con una ficha. Bueno, primero se va a encontrar con todas las características de las malezas, etcétera, por qué se llaman así y todo ese tipo de cosas, algunas más resistentes, otras no, como ya explicó Silvina, ¿verdad? Pero también se va a encontrar con esto,
la ficha con todo lo que mencioné, Sí. más la fotografía para que El él pueda detalle. hacer el detalle, para que él pueda hacer una comparación, y si se quiere internalizar un poquito más, acá tiene más abajo todo lo que es la distribución y todo ese tipo de cosas. De manera que tratamos de que sea completo para él. También tenemos una bibliografía. Al final, si él quiere conocer un poco más, puede ir Va a poder acceder para con los datos que acceder. se le den. Tiene un listado de nombres científicos, tiene un listado de nombres comunes, ¿no es cierto?, de cómo se los conoce. Tratamos de incorporar también nombres regionales, en este caso Argentina y Brasil, que no siempre son similares, porque nosotros tenemos muchos nombres en guaraní que no tienen ellos, por ejemplo. En fin, como dije, lo que queremos es que esto llegue a manos del productor, porque para ellos... ¿Cómo puede eso- llegar esto? Ahora, ¿Cómo se puede acceder a este material? Bueno, la primera impresión se hizo a cargo de Envío Sí. y de Monsanto también. Hay ejemplares en Envío, hay ejemplares en Monsanto. Y bueno, en principio tendrían que dirigirse a estas... Hay que ponerse en contacto entonces con Envío. Exacto, con Envío y con Monsanto. Con Monsanto también para poder acceder a para estos poder materiales, acceder, ¿no? sí, pero bueno, estamos difundiendo y diseminando, digamos, el manual tanto en universidades como en cooperativas y en manos, digamos, de productores y de técnicos también. Bueno, excelente. Silvina, Fátima, gracias por acompañarnos aquí Gracias a en ustedes. Canal Pro Gracias. y Gracias por felicitaciones darme por el este gran espacio. material.